Para mí momentos como octubre, noviembre, diciembre del 2021 fueron picos máximos en depresión, ansiedad, pensamientos negativos, apatía generalizada, hasta ese punto en el que tienes esa esencia negativa alrededor de cada actividad de tu vida y cualquier cosa positiva o cualquier cosa externa a esa burbuja de negatividad, por buena o por mala que sea, es como que no te afecta o solamente te desanima. Es decir, tu reacción empieza a perder vividez porque empiezas a perder la esperanza. Me gustaría decir que son etapas y en muchos casos es cierto, pero en otros el problema se cronifica, aumenta y la única forma de cambiar la situación es cambiando la situación. Porque muchas veces el tiempo solo cura las cosas si en el espectro de tiempo, en la línea de tiempo, hemos ido haciendo los movimientos correctos, muchas veces impulsados por esa necesidad. Recuerdo como en esa etapa de finales de 2021, las emociones que sentía tuvieron un impacto tan fuerte en mí que pasé de tener en momentos de estrés así altos en ese entonces con algunos exámenes y tal, que a veces me temblaba como el párpado inferior izquierdo, pero en esa etapa no solo me tembló el párpado inferior izquierdo, los días que tocaba examen o alguna cosa del estilo, sino que me empezaron a temblar tanto los párpados superiores como los inferiores. Los cuatro, es decir, el ojo completo. También empecé a tener problemas digestivos. Es decir, el estrés que estaba... El estrés emocional, no a nivel de presión o de trabajos o del instituto, sino el estrés emocional que estaba sintiendo, hacía que literalmente digeriese mal la comida, tuviese náuseas. También generó una caída de cabello tan elevada que literalmente pensaba que me iba a quedar con alopecia. Ese periodo, que fue de los más negativos de mi vida, lo sufrí en menor medida en muchas ocasiones. Y sencillamente lo fui parcheando a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Yendo en esa curva típica en la que la mayoría de la gente suele ir hoy día, de 2 meses bien, un mes fatal, esos picos, subidas y bajadas, esa poca estabilidad emocional, ir parcheando zonas, ir haciendo trucos, y al final llega un punto en el que te pasa algo y todo eso que has evitado te toca comértelo y te toca comértelo por dos. A veces no siempre he tenido el control, no siempre he tenido no he estado en la ubicación, no siempre he estado en la ubicación más beneficiosa, no siempre he tenido el entorno o la situación más favorable, no siempre he tenido la suerte que hubiese querido tener, y no siempre he tenido los conocimientos que hubiese necesitado tener. Pero fue ese pico máximo de depresión, de sufrimiento, de problemas incluso a nivel físico que traspasan lo psicológico, que fue lo que más me impulsó probablemente en mi vida a nivel de lo que acabó desembocando. Porque busqué soluciones y busqué soluciones y busqué soluciones día tras día. No fue fácil, me encontré un montón de mierda, un montón de basura, consejos malos. Pero poco a poco fui profundizando en distintas partes, profundizando entendiendo lo que había pasado, profundizando entendiendo la salud mental, profundizando, aplicando hábitos, quitando malos hábitos. Y de los hábitos es de lo que justamente te quiero hablar porque son un pilar fundamental. Hay otros, pero los hábitos al final construyen tu día y construyen tu vida en el largo plazo. Y lo que haces día a día
tiene un impacto en qué clase de pensamientos generas, en qué clase de sensaciones, emociones sientes y en qué clase de persona te conviertes. Por lo que es obvio que es una buena idea empezar a mejorarlos. Por mucho que falles, por mucho que te cueste, por mucho que sufras en el proceso, a conseguir aplicarlos, a conseguir los resultados en cada uno de ellos, puedes decidir pagar ese precio por una vida mejor. O no pagar ese precio, pero pagar el precio de vivir una vida peor. No es más que lo barato sale caro. No aplicar los hábitos en el corto plazo te lleva a pagar un precio mayor en el largo plazo. Con una vida que no quieres, con una vida irónicamente más difícil por justamente evadir esa dificultad inicial que te hubiese llevado a una vida mejor y más fácil, sobre todo a nivel emocional. Y pues con un abanico de emociones mucho menos positivo o completamente negativo, y sin llegar nunca a alcanzar ese potencial que la vida puede llegar a darte en felicidad. Es irónico como cuando estamos en una posición tan vulnerable, con tan mala salud mental, con muchas veces baja autoestima, a pesar de ello, tenemos la arrogancia de creer que no necesitamos buenos hábitos, de que podemos seguir sumergiéndonos en hábitos perjudiciales que están constantemente destruyendo nuestra salud mental y muchas veces nuestra salud física también, y ponernos a la defensiva y echar la culpa a otra cosa y seguir defendiendo al final esos picos de placer que son lo único que creemos que tenemos. Pero podemos aspirar a mucho más si primero eliminamos los parches y hacemos el proceso que se ha de hacer. Por ello, eliminar la gratificación instantánea, la sobreestimulación, el placer vacío, los picos instantáneos de dopamina, videojuegos, redes sociales, contenido más 18, incluso series y películas, música incluso. Puede ser totalmente necesario cargarnos todo esto en pos de cambiar las cosas y de restaurar nuestros niveles de motivación normales, una buena salud mental, un abanico de emociones mucho más amplio y mucho más intenso y mucho más constante y estable e independiente de lo externo, independiente de la mala suerte, mucho más blindado y mucho más interno. No merece la pena limitarse a esos pequeños picos y parches, a esas pequeñas sensaciones momentáneas, y menos cuando no solo te limitan, sino que te hacen retroceder, especialmente redes sociales, contenido rápido, deslizar horas y horas y horas, generando problemas en los niveles de estimulación, en niveles de motivación, que luego tienen un efecto perjudicial para que no hagas buenos hábitos. También haciéndote cambiar lo que sientes y las emociones que sientes en cuestión de 30 segundos, porque cada vídeo es distinto, cada vídeo evoca una cosa distinta y tú estás entrenando a tu cerebro para eso, para generar emociones dispares y básicamente volverte bipolar. También para cambiar el enfoque y la concentración cada 30 segundos para así desarrollar problemas de déficit de atención. Y entre otros muchos perjuicios que tiene esto. Por lo que separarte un poco de esta modernidad, sobre todo la que viene ligada al entretenimiento,
al placer, especialmente el placer vacío, que es el placer que carece de otras emociones, como de otras sensaciones a nivel de orgullo, plenitud, felicidad, sino que solamente ese placer vacío que puede venir rodeado de negatividad, de depresión, y aún así lo vas a sentir. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de emociones, que necesitan ese proceso, necesitan ese trabajo para para que puedas sentirlas. No son instantáneas. No son trampeables. Luego, hay muchísimos buenos hábitos que puedes hacer. Empezando por todo el tema de la introspección, escribir tus pensamientos, hacer un protocolo para los problemas, escribiendo y definiendo el problema, para después, primero tenerlo definido y después intentar buscar soluciones y pensar soluciones de forma activa, tanto a nivel de aprender conocimiento de forma externa de otras personas, como de tú pensar y entender cómo podrías solventar el problema. Y todo el tema de la introspección, hacerte preguntas, entender quién eres, qué quieres ser, qué te gusta. Contra más profundas sean las preguntas, contra más específicas sean las preguntas, contra más detalles, contra más profundices. No hace falta que lo hagas todo hoy. Sé constante. No quieras pasar del 0 al 100. Porque la gente que hace eso lo único que hace es fallar. Lo único que hace es hacer hoy un exceso para mañana no hacer nada. Sé que da mucha impotencia el querer cambiar las cosas de un día para otro y darte cuenta que lo único que puedes hacer es un pequeño avance en un proceso enorme. Frustra esa situación y te sientes tentado a querer hacer más. Sientes esa impotencia de, joder, solo puedo hacer este pequeño avance y ya está. Pero desarrollar la mentalidad capaz de aguantar y tener esa paciencia es lo que distingue a quien no solo consigue el resultado, sino que disfruta el proceso y acaba con una vida mucho más plena del que solamente trata de buscar motivación externa. Cuando sale de un vídeo súper motivado, se pone a hacer un montón y luego para y no vuelve a hacer nada nunca. O entra en ese ciclo vicioso de tener que buscar motivación externa y luego caer, fallar, tal, porque realmente no es capaz, no ha desarrollado la capacidad ni en paciencia ni en disciplina. No ha profundizado, no ha desarrollado la mentalidad ni la habilidad. Entendiendo quién eres, dejando tiempo espaciado fuera de toda la tecnología, toda la hiperestimulación, pensando tranquilamente en tu cuarto, sin distracciones, podrás entender mucho mejor quién eres, qué quieres, qué te gusta, separarte de esos niveles de estimulación tan altos y empezar a disfrutar otras pequeñas cosas. Y poco a poco ir encontrando cosas que de forma sana te gusten, las disfrutes y te hagan feliz, a pesar de poder ser difíciles. Trabajar todo el tema mental también va a ser importante para, por ejemplo, al disconfort, a ese esfuerzo que vas a requerir darle unas connotaciones positivas y entender que ese disconfort, en el corto plazo, es incómodo, pero en el largo plazo no solo te hace más fuerte, no solo te obliga a desarrollar mentalidad, sino que va a hacer que tus niveles de motivación en el largo plazo aumenten. En el corto plazo van a estar muy bajos, no vas a querer pasar por eso.
pero en el largo plazo van a aumentar. Así funciona todo el tema de los neurotransmisores y demás. Puedes verlo más explicado en un vídeo de gratificación instantánea que tenemos en el canal. Luego también todos los hábitos que vayan relacionados con mejorar tu salud. No hace falta que hagas un 0-100. Juega asequible, juega a lo que puedas hacer. Como si tienes que subirte en una cinta de correr 2 minutos y te tienes que ir arrastrando porque no puedes y tienes la motivación por el suelo. Hazlo igualmente. Si piensas en términos de resultados, fallarás. Porque querrás hacer una rutina mega guay y tal y cual y hacer el hábito un montón para que hacer un montón de horas seguidas para así conseguir más resultados, pero solo vas a fallar. ¿Por qué no vas a ser capaz? Sé humilde. Y si de verdad quieres aspirar a ser capaz, juega el proceso. Arrástrate en las buenas y las malas hasta el hábito y hazlo, aunque sea un maldito minuto que prejuzgas como inútil y que no sirve para nada. Y no solo tiene beneficios ya, un minuto de deporte, un minuto de meditar, un minuto agradeciendo y haciendo un listado de gratitud, ideas que se te ocurran de cosas que agradecer de tu vida incluso, por muy gris que lo veas todo. Sin todas estas cosas hechas en un minuto, aún así tienen muchos beneficios igualmente. Y te puedo asegurar que gana mucho más el que hace un minuto, después 2, después 3, después 10. E incluso lo deja allí. No hace falta que lo aumente hasta 2 horas, no. Lo deja allí, tan bajo. Que el que hace de pronto, pues media hora, 40 minutos. Y bang. A la semana ya la motivación ha desaparecido. Y no es capaz. El que crea una rutina de la cual es capaz y poco a poco la va mejorando a medida que él mejora, es la persona que al final acaba teniendo ese hábito a largo plazo. Porque es capaz de hacerlo en las buenas y en las malas, no solo en las ultra buenas, ultra motivado después de haber visto un vídeo entero explicándole por qué tendría que hacer eso. Si solo eres capaz de hacerlo después de ver ese vídeo o después de enchufarte motivación externa, un montaje motivacional, entonces no vas a ser capaz de las malas. Si en esos momentos buenos, en esos momentos excesivamente buenos, por encima de lo normal en motivación, haces tu máximo, pues no vas a ser capaz de sostenerlo cuando estés en lo más bajo, tocando fondo. A duras penas vas a poder arrastrarte hasta la cinta de correr, hasta el gimnasio, hasta la calle para dar un paseo al sol, interacción social, comer saludable. Todo es un proceso, todos son hábitos que ya conoces, todos son hábitos importantes. Es cuestión de hacer lo necesario, tener esa humildad, tener esa paciencia, desarrollar esa mentalidad, trabajar a nivel de introspección, crear la rutina idónea para la clase de situación en la que estás y vivir el proceso. Quien vive los resultados vive en su imaginación y solo va a vivir un momento cuando consiga, si es que consigue, el resultado. Vive por y para eso. Pero deberías vivir por y para el proceso que recorres cada día, que haces cada día, que es tu vida. Y luego al final acabarás recibiendo el resultado. Probablemente quieres llegar a ese punto final con la salud mental perfecta, con la felicidad perfecta, y demás, y demás, y demás. Tener todos los buenos hábitos bien aplicados, bien apalancados, y tener todos los malos hábitos fuera. Pero esa misma impaciencia, que te puede llevar a fracasar muy fácilmente,
se extrapola a toda tu vida. Llegarás a ese punto final y simplemente estarás mucho mejor, es cierto, pero no te vas a quedar allí. Es inherente al ser humano seguir avanzando, seguir creciendo, seguir mejorando, seguir persiguiendo nuevas metas significativas. Por lo que aprender a vivir, a desarrollar las habilidades necesarias, la paciencia, mentalidad, a ser un profesional en recorrer el proceso de forma efectiva y no de forma ansiosa, es una habilidad que vas a extrapolar al resto de tu vida, tanto a largo como a corto, como en esta área, como en la otra, como en todo. Y es una de las mejores inversiones que vas a poder hacer. Porque es la inversión de vivir la vida de la mejor forma posible. Es la inversión de recorrer todos los procesos y no solo ser lo más feliz posible, sino ser lo más efectivo posible. A pesar de lo difícil, a pesar de las malas, a pesar de las buenas. Espero que si estás en una situación parecida, peor, mejor, a la que yo estuve en ese invierno de... ese otoño-invierno de 2021, todo esto te haya ayudado, hayas entendido un poco la mentalidad detrás de los hábitos, hayas aprendido tal vez algún hábito que puedas aplicar o hayas recordado alguno que no aplicas y estás haciendo ese problema de justamente no darle la importancia, subestimarlo, algún mal hábito que no seas consciente y te has podido dar cuenta de que realmente te perjudica. Tengo otros vídeos de muchas de las cosas comentadas que vas a poder ver y que te van a poder ayudar seguro. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado y cualquier cosa, sugerencia, házmela saber por los comentarios y nos vemos en otro vídeo.